Bienvenidos al canal Izuku Fan Fiction. Hoy iniciamos una nueva y emocionante historia que mezcla acción, romance y mecánicas de videojuegos. Level Up Izuku X Harem. Izuku Midoriya odiaba a su don y sentía que su don también lo odiaba a él. Un poder que parecía inútil, confuso, sin futuro. Un don extraño que lo convertía en algo más. El jugador. Un quirk que convierte su vida en un juego de rol, con estadísticas, misiones, niveles y recompensas. Pero lo que al principio parecía una maldición, pronto se convierte en su mayor ventaja. Y con ese poder, Izuku empezará a destacar, crecer, hacerse más fuerte y llamar la atención de chicas que antes ni lo notaban. Acción, poder, comedia, relaciones inesperadas y mucha evolución personal te esperan en esta historia. Contendrá escenas románticas y lemon a lo largo de la trama, no en todos los capítulos, sino cuando la historia lo requiera. Así que ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Sígueme también en redes para contenido exclusivo y adelantos. Instagram, Ajancito99, Facebook, Mundo Shonen. Gracias por tu apoyo. Y prepárate porque Izuku acaba de subir de nivel. Capítulo 46. Padre. Shoko entró en la oficina de su padre con la misma determinación que tenía cuando vino a anunciar tanto su cambio de género como su participación en el harén de Izuku. ¿Lo era el montón de amor de Nejire? En realidad, todavía no estaba segura de cómo llamar a su relación actual más allá del hecho de que estaba increíblemente feliz con ella. He venido con una petición. Endeavor se animó y el fuego en su cabeza ardió un poco más cuando se levantó de su escritorio. ¿Es entrenamiento? Sí. Excelente. Quería hablar contigo sobre tu actuación en el festival deportivo. Podemos empezar con... Shoko puso los ojos en blanco e hizo un pequeño puchero. Sabía de qué quería hablar su padre. Cómo terminó en cuarto lugar. No fue su culpa que se enfrentara a Itsuka, que básicamente era su peor rival posible, y la única forma real que tenía Shoko de lidiar con ella era quemándole la ropa, pero incluso así podría enfadar a Itsuka. Si hubiera conseguido a Momo en su lugar, probablemente habría ganado. Eso no fue para desacreditar a Momo, fue solo la forma en que funcionaron sus fortalezas y debilidades. «Pelea conmigo», interrumpió Shoko con firmeza a su viejo antes de que pudiera continuar con una diatriba interminable que podría haber sido útil si viniera de otra persona. Endeavor se detuvo, la mirada estúpida en su rostro era casi cómica. ¿Eh? Quiero intentar luchar contigo. Con todas mis fuerzas. Creo. Eso me ayudará a hacerme aún más fuerte. Shoko esperaba que todavía entendiera cuáles eran sus puntos débiles, dudaba que su carácter hubiera cambiado en el tiempo que pasó en esa mazmorra, incluso si se sintiera como meses. Espera, tal vez había alguna manera de que Menú hiciera que el tiempo transcurriera más lento en algunos lugares. De alguna manera, entre la teletransportación instantánea, la creación de dimensiones de bolsillo, la busificación, el cambio de género y mucho más, la manipulación del tiempo no parecía estar fuera de lugar para el kit de Izuku. Espera. ¿No lo hizo ya cuando Izuku dijo que había muerto? ¿No era eso como un viaje en el tiempo? Shoko. Endeavor dejó escapar un rugido, con la cabeza hacia atrás mientras el fuego salía disparado de su cabeza. Se distrajo y lo molestó. Otra vez. Parece una idea excelente. Ven. Podemos usar el gimnasio. Oh, eso sonó bien. Después de esto debería pedirle comida a Izuku. La última vez que estuvo aquí estaba pensando en un bistec con champiñones verdes. Tal vez debería pedirle eso otra vez. Eso sonaba bien. Eso o soba. ¿Podremos ir con todo? Preguntó Shoko, mirando a su padre con cara de no entender. Puede que no le gustara, pero tenía que respetar su potencia de fuego bruta. Especialmente si quería volverse aún más fuerte que eso. O descubrir si ya lo era gracias a Izuku y Menu-chan. Quiero ver dónde estoy parado. Endeavor la miró fijamente por un momento y ya sintió. Está bien, sígueme. ¿A dónde vamos? Preguntó Shoko mientras su padre la conducía hacia el tejado. No estoy segura de lo fuerte que eres, ya que recibiste un impulso del kit de ese chico, sin embargo, conozco mi propia fuerza. Vamos a una isla privada que compré solo por esta razón. Endeavor hizo una pausa y la miró. No tienes miedo de volar, ¿verdad? No especialmente.
Resultó que tenía miedo de que su padre volara el helicóptero en Deavour. Será mejor que Izuku le dé buena comida por esto. All Might generalmente quería evitar lastimar físicamente a sus estudiantes, al menos directamente, pero así había sido siempre para él, desde que había recibido One for All de Nana hace todos esos años, se había sentido como un elefante en una ciudad hecha para ratas, el más mínimo desliz podía hacer que un edificio se derrumbara, el más pequeño ataque sin rumbo fijo podía costarle la vida a alguien, incluso contra villanos tenía que contener constantemente. Así que se sintió también finalmente poder soltarme por una vez. Y se sentía aún mejor gracias al banquete que Izuku le había preparado. Su don, su versatilidad, la naturaleza de cómo crecía constantemente y expandía sus capacidades eran casi alarmantes. Parecía que hacía casi un mes que Izuku apenas podía hacer un sándwich que no le causara dolor de estómago o algún otro efecto extraño a cambio de curar una herida menor o ser un poco mejor que una siesta reparadora para mantenerse despierto. Pero allí estaba, sintiéndose al 100% por primera vez en una década. Realmente ese chico tenía una peculiaridad que era sencillamente imposible de comparar. Más impresionante fue el poder bruto que le otorgó a Itsuka. Fue casi suficiente para mantener a All Might de pie. Vamos, Itsuka. All Might se rió del edificio derrumbado, que era solo una parte del campo de entrenamiento que se estaba desmoronando rápidamente y que habían requisado para su amistoso combate cuerpo a cuerpo. Mente aguda, habilidades naturales de lucha perfeccionadas por años de artes marciales, un fuerte sentido de la justicia y el tipo de terquedad que la hacía nunca rendirse, incluso si no era su heredera prevista, seguía siendo más que adecuada. ¿De verdad vas a dejar que te gane con una? Una mano apareció desde el suelo y agarró su tobillo. Se agrandó alrededor de toda su pierna mientras el suelo debajo de él se desmoronaba, revelando el rostro manchado de tierra de Itsuka y una segunda palma agrandada, retirada y lista para atacar. Esto iba a doler. Mucho. La palma de Itsuka se estrelló contra sus brazos mientras intentaba protegerse de su ataque. Tenía una fuerza asombrosa. Era difícil decir dónde empezaba y terminaba su propio poder natural proveniente de su Kirk, la mejora del Kirk de Izuku y One for All. Incluso con algo de su antigua fuerza restaurada temporalmente por la comida de Izuku, todavía sentía que no era suficiente para competir con Itsuka cuando ella obtenía la ventaja de esta manera. Salió volando. No lejos, sino alrededor. Itsuka apretó más su pierna mientras convertía toda esa energía cinética inversa en energía rotatoria. Vio brevemente su rostro, estaba sonriendo, pero no era como su sonrisa, que había practicado con tanto esfuerzo y diseñada para hacer que la gente se sintiera segura. No, era la sonrisa de alguien a quien le encantaba una buena pelea. ¡Ra! Itsuka soltó un grito mientras lo estrellaba contra el suelo y lo enviaba volando hacia otro edificio. Como era una máquina de queso de primera, All Might lo tomó todo con gracia, manteniendo ambas piernas juntas y posando con sus manos en sus caderas y sonriendo a través de la tierra, las rocas y el impacto. Aunque duela. Bueno, entonces, si ella quería tener una buena pelea, mejor que se la diera. Después de todo, esto era solo un combate amistoso. Y como Itsuka era tan resistente, tal vez ni siquiera tuviera que contenerse tanto. Salió de entre los escombros, cargó contra Itsuka a toda velocidad y se echó hacia atrás para asestarle un puñetazo tremendo. Dakota del Norte Smash. Uno de sus movimientos más poderosos, este era un golpe diseñado para dar el mayor golpe posible a cualquier cosa que quisiera golpear. Solo lo había usado unas pocas veces antes, pero Itsuka podía soportarlo. Combinando su velocidad, fuerza y poder en un golpe masivo, se lanzó hacia Itsuka con un puñetazo y medio. El suelo tembló y la calle a su alrededor se hizo añicos aún más, cuando ese golpe hizo contacto con Itsuka. Su gran mano atrapó su puño, sus piernas se hundieron en el suelo más suave mientras se mantenía firme, una mirada determinada en su rostro mientras su cabello naranja caía libre de su cola de caballo habitual. South Dakota Smash. En realidad no tenía un movimiento llamado así, pero parecía una buena continuación de un North Dakota Smash. Le dio un puñetazo débil con su mano libre dirigido al estómago de Itsuka. La chica lo bloqueó, su mano derecha más pequeña empujó su puñetazo hacia adentro y hacia un lado, desequilibrándolo. Su mano explotó en tamaño y dos dedos se estrellaron contra su pecho. No iba a perder ante algún advenedizo en una pelea campal. ¿Debería preocuparse por estar compitiendo con su estudiante? Sí. ¿Le importó? No. Muy bien, Itsuka. Gritó All Might, echando la cabeza hacia atrás y acercándola a ella. Hagamos todo lo posible. Además. Ultra.
gritó Itsuka mientras saltaba, golpeando su cabeza contra su barbilla y obligándolo a dar un paso adelante. Atrás. Su amistoso combate rápidamente se convirtió en una pelea campal que dejó fuera de servicio una de las zonas de entrenamiento de la UA, y causaron daño a otro cuando se pusieron un poco más celosos. Shoko Todoroki. Izuku. Sálvame. Izuku Midoriyaya. ¿Eh? ¿De qué? Shoko Todoroki. Mi padre es terrible volando. ¿Por qué se le permite volar un helicóptero? Izuku Midoriyaya. ¿Por qué te subiste a un helicóptero con tu papá? Shoko Todoroki. La vida está llena de errores. Además, te dije que me parecía que sería bueno tener sus datos para la sala de lucha. Izuku Midoriyaya. Lo sé, te prepararé lo que quieras para cenar esta noche. Izuku tarareó para sí mismo mientras deambulaba por los pasillos de la UA. Realmente se sentía como si no hubiera estado en clases durante una eternidad, lo que, en cierto modo, era parcialmente cierto. Había sido excusado por un tiempo debido a su misión con Naiteye y luego se le dio un breve descanso de sus otros deberes, que se quemaron en esa mazmorra. Ni siquiera era una mazmorra divertida. De todos modos, fue una buena idea. En teoría, aprendieron mucho, todos obtuvieron un par de niveles y todos tenían una hazaña esperando a ser elegida. Solo estaban esperando descubrir qué podrían necesitar para la próxima batalla con All for One. Sin embargo, con suerte, no llegaría a eso. Naiteye ya estaba investigando e incluso Olmig se estaba preparando para el conflicto que se avecinaba. Tendría que abastecerse de ingredientes de mazmorras si quería hacer la comida perfecta de todo poder. Que requería 2 ingredientes legendarios de las mazmorras. Izuku miró su mano, sacó su espátula dorada y la miró por un momento. ¿Podría ir solo a esa mazmorra de Cove of Temptation? Tal vez, pero incluso si pudiera, sería más rápido llevar a una de las chicas con él. Shoko Todoroki. Oh. Quiero ese filete que preparaste antes. El que lleva hongos verdes. ¿Hongos verdes? Hongos verdes. Izuku Midoriyaya. Shoko, eres un genio. Podría besarte. Shoko Todoroki. Lo sé, y más te vale. Voy a exigirte más abrazos esta noche después de esto. Hongos verdes. Izuku sacó su lista de recetas y revisó su larga lista de alimentos y todas las demás variaciones de dichos alimentos que podía preparar. Bistec, allí. Lo encontró, bistec frito. Uno de los ingredientes eran hongos verdes, eran un botín raro de una mazmorra. Izuku Midoriyaya. Hola Nejire. ¿Qué estás haciendo? Nejire Ado. Bip Boop, el robot Nejire está pateando traseros. Izuku Midoriyaya. ¿No eras robo Nejire? Nejire Ado. No lo sé. Izuku Midoriyaya. De todos modos, necesito reponer algunos suministros. ¿Te importaría cultivar una mazmorra conmigo? Nejire Ado. Oh. Eso suena mucho más divertido. Vamos. Con suerte, así fue como consiguieron más vidas extra. Bien, Shoko. Endeavor colocó ambas manos en sus caderas y le sonrió a su hija, que todavía le resultaba extraño, que lo miraba con expresión aburrida. La isla volcánica a la que la había llevado era el lugar perfecto para que ambos se relajaran. La isla ahora era irreconocible, con un glaciar enorme que dominaba el paisaje y marcas gigantes de quemaduras. Incluso había un lago hirviente en algún lugar de la isla ahora. ¿Cómo es eso? Shoko se encogió de hombros y apenas parpadeó, a pesar de lo increíble que había sido su pelea. Oh, creo que eso servirá. Gracias, papá. Genial, ahora podemos comenzar tu verdadero entrenamiento. Shoko desapareció. Cierto. La peculiaridad de su novio le permitió hacer eso. Le tomó 5 minutos darse cuenta de que Shoko se había llevado las llaves del helicóptero Endeavor. Capítulo 47. Itsuka rebotó en la pared, se estrelló contra el suelo, rugió y se levantó una vez más. Menú se mordió el pulgar, una pequeña notificación de un daño pasó por lo que ella llamó su mente. Hacía mucho que había desactivado esos números para todos excepto Itsuka dado lo mucho que disfrutaba viéndolos aparecer. Esto no iba bien. Pero tampoco iba mal. Actualmente, estaban luchando contra una amalgama de todas las personas más fuertes contra las que Izuku y el resto de su grupo habían luchado. La estructura de alambre azul era tan grande como el Mig envuelto en llamas, con la fuerza y la velocidad de los entrenadores de Momo, y la durabilidad de ese jefe dragón que casi destrozó a Itsuka. En resumen,
En teoría, la construcción de Iizuka era lo que Internet llamaría, queso, modo fácil, metajuego, juego de poder, viable, o simplemente OTF roto. Una fuerza inmensa, multiplicada por su don natural, multiplicada una vez más por uno para todos, fue suficiente para hacer que sus ataques fueran lo suficientemente devastadores como para que probablemente pudiera convertir un consolador de carbón en diamantes si se esforzaba lo suficiente, pero eso no era todo. Esa inmensa fuerza también se utilizó para hacer que Iizuka fuera más duradera gracias a la dote Flexitof, y una vez más se utilizaron dos dotes más para asegurarse de que cuanto más peleara Iizuka, más renovada se sintiera y más sanaran sus heridas. Básicamente, Iizuka estaba en camino de convertirse en All Might más. Y en un pony de un solo truco. Momo tenía su capacidad para crear objetos, Nejire tenía su carisma y sus habilidades sociales, Shoko tenía su, bueno, está bien, entonces Shoko también era una chica de un solo truco. Sin embargo, tenía sentido, Izuku era el corazón y el alma del grupo con la gran cantidad de utilidades bajo su mando, y aunque Momo llenaba un nicho con los pocos objetos mágicos que podía crear, palidecía en comparación con lo que Izuku podía hacer con la comida. Menú observó cómo Iizuka era atrapada por la estructura de alambre del dragón todopoderoso cubierto de fuego y se estremeció cuando la niña se convirtió en un proyectil hacia Nejire. Afortunadamente, Nejire era tan peculiar como rápida y usó sus pechos para atrapar a Iizuka, tragándose a la niña con su habilidad de almacenamiento de pechos antes de arrojarla de regreso hacia el objetivo. Shoko lanzó otro ataque, desatando fuego y hielo en una hélice de fuerza destructiva elemental. Contra cualquier otro, la lucha habría terminado, al menos en teoría, pero esta construcción estaba destinada a ser más duradera que All Might en su mejor momento. Y por más impresionante que fuera que las chicas hicieran más que simplemente esquivar, también la preocupaba. No podía quitárselo de encima. No podía. Podría haber sido algo en lo profundo del resto de su Kirk que le decía que no iba a ser tan fácil, como si de alguna manera supiera, pero no pudiera decir lo que iba a pasar. Pero eso era solo parte de su naturaleza como el Kirk de Izuku. Bueno, eso no era del todo cierto, pero no era falso. Ella era en esencia el puente entre Izuku y su Kirk, la interfaz de usuario, mientras que detrás de escena sucedían muchas más cosas que ninguno de los dos sabía. Vaya, ¿por qué carajo la hicieron tan complicada? Ella todavía recordaba esos primeros momentos cuando tenía un yo, sin entender nada más que había un niño llorando al que también necesitaba contarle cosas. Ella hizo lo que se suponía que debía hacer y él le gritó, diciéndole rápidamente que era mala, y luego eso rápidamente se convirtió en que los amigos de Izuku la llamaran inútil una y otra vez y luego Izuku la llamara inútil una y otra vez. Hombre, tenían una dinámica muy jodida. Debido a que ambos eran tan jóvenes, no podían hablar entre sí directamente como podían hacerlo ahora, eso provocó que ambos se odiaran. Ella ya no odiaba a Izuku. Con un suspiro, Menú centró su mente en donde estaba Izuku. Dentro de la vivienda del jugador otorgada por el Kirk, ella era capaz de estar en cualquier lugar en cualquier momento, miró hacia Iizuka, Nejire y Shoko mientras continuaban luchando contra el enemigo, ganando cierta cantidad de EX de cada intento, estarían bien sin ella por un tiempo. Momo estaba en su propio estudio, trabajando para crear objetos mágicos más poderosos, e intentando crear más hechizos mágicos improvisados usando su Kirk. Lo del humo mágico que ella podía hacer era realmente creativo considerando todos los aspectos. En menos de un momento, estaba en el estudio de Izuku, flotando tranquilamente en la silla que había creado para ella misma y lo observó por un momento. Se había tragado su orgullo y había redoblado sus esfuerzos para convertirse en un héroe de apoyo. Actualmente, estaba estudiando para aumentar sus habilidades de liderazgo y cartógrafo para poder coordinar mejor el combate y otros escenarios. Aún tenía sentimientos encontrados al respecto. No quería dejar la lucha en manos de otros, pero comprendía lo importante que era su papel. Menú tragó saliva y se echó un poco de su largo cabello morado hacia atrás, detrás de la cabeza, y se ajustó las gafas. Si Izuku podía tragarse su orgullo, ella también podía. Sin embargo, no era tanto orgullo como el hecho de finalmente reunir el coraje para tener una conversación que deberían haber tenido hace mucho tiempo. ¿Sabes? Comenzó lentamente, observándolo diseñar un mapa con el único propósito de aumentar esa habilidad. Estaba vinculado al minimapa, en el sentido de que cuanto mejor fuera haciendo y usando mapas, mejor sería el minimapa. En este momento, era casi inútil. Pero con el tiempo, podría convertirse en una de sus herramientas más importantes. Si pudiera hacerte imparable, lo haría. Izuku hizo una pausa y la miró perplejo.
Podía oír sus pensamientos, su confusión, su calma, el enojo habitual que alguna vez sintió por ella todavía estaba allí, pero estaba silenciado por la amistad e incluso un poco de confusión sobre lo que ella era para él y lo que podría ser. Esa era una conversación que todavía tenían que tener, pero eso sería más tarde. Pero no es así como trabajo. En realidad no. Todo lo que puedo hacer es recompensar tus esfuerzos y permitirte que los hagas, no puedo simplemente hacerte subir de nivel 1.000.000 y ser lo suficientemente fuerte como para golpear al sol. Dejó escapar un largo suspiro y miró hacia el techo lleno de estrellas que le había dado a esta habitación, con un gesto aparecieron 2 lunas adicionales. No puedo simplemente debilitar a tus enemigos, no puedo simplemente hacer que desaparezcan, incluso cuando hago un juego como el que hice contra Overhaul, las reglas deben establecerse, cualquier restricción sobre ellos es una restricción contra ti también. Izuku la miró fijamente durante un largo rato, ella podía sentir que él ordenaba sus pensamientos, y también podía sentir las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos. Menú, ahora lo sé, quiero decir, me tomó un tiempo. No lo entiendo, diablos, incluso después de que Itsuka me pateara el trasero y me hiciera esforzarme, todavía no lo sabía, pero creo que te entiendo mucho mejor ahora. Al menos un poco. Y en realidad estoy muy feliz de que ahora seas mi don. ¿Sabes que puedo saber cuando mientes, no? Se secó la lágrima y se sorbió la nariz. Idiota. Pero no miento, lo sé. Izuku se puso de pie y le dio un abrazo incómodo, Menú le devolvió el abrazo y lo apretó fuerte. Me encantaría volver a empezar, ya sabes. Volver al principio y ayudarte desde el principio. Se preguntó qué tan fuerte podría ser si hubieran tenido este nivel de comprensión y comunicación cuando se conocieron por primera vez. Tal vez después de convertirme en el mejor héroe de apoyo del mundo, comenzaré a trabajar para convertirme en un luchador estrella también, pero si comenzara ahora mismo, diablos, tal vez incluso si comenzara hace un año, no podría volverme lo suficientemente fuerte para ayudar con lo que va a suceder. Pero... el teléfono de Izuku sonó y ambos se detuvieron para mirar el número. Señor Niuteye. Izuku la soltó y cogió el teléfono. ¿Señor Niuteye? ¿Qué? Menú escuchó toda la conversación. Escuchó el miedo en la voz de Mirai y también resonó en ella. Su mayor miedo durante mucho tiempo había sido que Izuku muriera. Luego conoció a One for All y tuvo un nuevo miedo, ser consumida por un monstruo como ese, y luego All for One apareció de la nada y le dio un nuevo miedo, ser arrancada de Izuku. No tenía idea de si podría resistirse a algo así. Esperaba poder hacerlo, pero ¿qué pasaría si no pudiera? La llamada telefónica fue breve, inquietante y llena de pavor. La buena noticia fue que All for One no estaba en Japón. Menú regresó a la sala de entrenamiento y rápidamente ajustó el perfil de la abominación, creció rápidamente, duplicó su tamaño, le creció un par de brazos extra y se convirtió en algo que ni siquiera podía considerarse humano. All Might. Endeavor. Overhaul. Todos fusionados en un solo ser. Con suerte, esto fue una preparación excesiva. Pero ella todavía lo dudaba. Ella usó su propia voz, gritando con todas sus fuerzas. All for One tiene el don de Overhaul. Un solo toque es la muerte. Itsuka miró el sudor que se acumulaba en su frente fruncida. Mierda. Los pensamientos del menú son exactamente los mismos. Ella esperaba no tener que interactuar realmente con One for All dentro de Itsuka, pero... en realidad, tal vez necesitarían saber exactamente con qué estaban tratando. La única pregunta era, si no estaba en Japón, ¿dónde estaba? Aunque la nave de transporte era oscura, sombría y, por lo demás, inhóspita para la vida humana, seguía siendo un lugar mucho más luminoso que el que había visto después de más de una década de estar ciego, apenas pudiendo estar 15 minutos sin soporte vital y apenas pudiendo pensar a pesar del dolor. Fue una suerte que hubiera encontrado la combinación adecuada de peculiaridades para darse un renacimiento. No solo eso, sino que había podido reducir la carga total de peculiaridades que llevaba consigo gracias a la inteligente combinación. La primera pieza del rompecabezas casi había pasado desapercibida por lo simple que era. Una pequeña y honesta peculiaridad que parecía tan inocente. Una vez cada 873 horas y 12 minutos, el usuario podía realizar una tarea sin problemas siempre que fuera algo que pudiera hacer. El propietario original de esta peculiaridad la usaba para el arte. La segunda pieza del rompecabezas casi había quedado sellada dentro del Tártaro, un lugar al que ni siquiera él podía entrar libremente. Al menos no todavía, o, algún día iba a abrir esa bóveda, y con suerte no muy lejos. La peculiaridad de Chisaki requería mucha más habilidad y práctica de lo que normalmente prefería. Pero su poder puro no podía ignorarse.
Cuando se combinaron, pudieron hacer mucho más que simplemente restaurar sus ojos. Arregló todo el daño que Olmig le había causado, deshizo años de envejecimiento y se dio una nueva oportunidad de vida. Con estas dos peculiaridades, realmente se sentía imparable. No solo podía deshacer a Olmig con un solo toque, sino que también podía curar continuamente cada herida que le infligieran. Y una vez que su plan se completara, el mundo entero sería suyo. Con una sonrisa, dejó escapar una risa baja. «Oye, Sato, ¿qué es tan gracioso?», preguntó su compañero de trabajo. «Nada», respondió sonriendo al hombre gruñón que había pasado demasiado tiempo en el mar. «Solo recordé un chiste». «Bueno, ya basta, es una mierda espeluznante». «Por supuesto. Y prepárate, pronto atracamos». Él asintió y observó al hombre regresar a cubierta. Es hora de poner en marcha este espectáculo. Subió a cubierta y vio hacia dónde se dirigía el barco, su destino y su objetivo. Island. Capítulo 48. Paciencia. Tiempo. Si bien su don era poderoso, casi infinitamente poderoso, esos dos aspectos que le había otorgado tan generosamente eran quizás sus mayores tesoros. Con infinita paciencia y tiempo, tuvo el lujo de simplemente esperar y observar cómo la sociedad se volvía laxa y prácticamente cumplía sus objetivos mientras él esperaba el momento exacto para atacar. Y ahora que tenía un don como el de Overhaul bajo su mando, esperar sería mucho más fácil. Sería muy fácil para él asumir la vida de otra persona y vivir normalmente durante una vida o dos, esperar a que personajes como Olmig y One for All simplemente desaparecieran en los libros de historia. Había tenido esos pensamientos de vez en cuando, pero, en el fondo, era muy rencoroso. De hecho, el rencor era a menudo lo único que lo impulsaba durante esos pocos momentos más oscuros de su vida. Y quería ver sufrir a Olmig. Además, el mundo ya había ido y le había construido un trono y estaba bien encaminado hacia la construcción de su corona. Todo lo que tenía que hacer era desempeñar su papel durante unos días más y luego todo pertenecería a All for One. «Hola, Sam», David Shield se reclinó en su silla y le sonrió. «¿Qué te parece si lo dejamos para hoy?» «¿Eh?». Sam levantó la vista de su escritorio. Como asistente de David, estaba en una muy buena posición para asegurarse de que su corona se completara en tiempo y forma. Todo lo que tenía que hacer era esperar, ganar tiempo y asegurarse de que David hiciera su parte. Pero estamos haciendo un progreso muy bueno. El antiguo compañero de Olmig, que era muy consciente de la deliciosa ironía, se rascó la nuca y se encogió de hombros. «Sí, lo sé, pero hemos estado haciendo un progreso excelente, además de que ni siquiera sabemos si la Junta aprobará el proyecto». Muchas personas, muchos idealistas, soñaron con un mundo en el que los científicos, aquellos que tenían el conocimiento para tomar decisiones informadas, fueran los que tomaran esas decisiones. A menudo pasaron por alto el lento y sigiloso toque de burocracia que se introdujo en esos gloriosos sistemas, obstaculizando el progreso en aras de la ética y de cuestiones insignificantes como la moral. Aún así, no creo que sea motivo para que nos detengamos, ¿verdad? Sam giró en su silla, mirando al hombre inteligente que iba a ser la clave para la caída de Olmig. «Estamos haciendo esto por Olmig, ¿verdad?». David parpadeó sorprendido. Técnicamente, Sam no sabía eso, pero era una señal de confianza. Un cebo, una gota de fe discreta que haría que David confiara más en él y lo impulsara hacia alturas cada vez mayores, solo para hacer que su caída, y la de Olmig, fueran aún más espectaculares. Una sonrisa se dibujó en el rostro de David. «Ja. Tienes razón, Sam. Pero Melissa quiere preparar la cena esta noche, así que debo poner a la familia primero». Sam simplemente sonrió y asintió. «Es comprensible, ve a divertirte, yo iré a ver si puedo seguir adelante». El lado bueno de algunos de los miembros de la junta directiva. ¿Estás seguro? David hizo una pausa. Quiero decir, confío mucho en ti para lidiar con ellos, pero... Está bien, David, de verdad, recientemente compré un libro de autoayuda para ayudarme a conseguir lo que quiero, me gustaría probarlo si no te importa. David se rió. ¿Otro libro de autoayuda? Bueno, no puedo decir que no te hayan funcionado. Está bien, Sam. Te dejo el tablero a ti. Siempre le pareció atractivo lo fácil que resultaba para los consejos burocráticos de funcionarios, empresarios o expertos tener un matiz de maldad. Por eso vestía traje de negocios. Y el consejo de Island no se quedaba atrás.
Claro, no hay duda de que individualmente los miembros eran en gran medida buenos, pero era como grupo que sus crueles maldades se manifestaban, incluso en una isla artificial diseñada para apoyar a los héroes de todo el mundo. Sam miró hacia el brillante cielo del Pacífico mientras atravesaba la ciudad. La torre central de la isla primero estaba destinada a ser un faro de progreso, esperanza, justicia y paz. Era la esperanza de las naciones para el futuro que los Quirks les habían robado. En verdad no podía imaginarse un trono mejor. 664 horas y 7 minutos hasta que pudiera hacer suyo el mundo. O más tiempo si el dispositivo de David no estaba terminado para entonces, pero podía esperar. Tenía todo el tiempo del mundo. Perdición anunciada. Duración: 27 días 15 horas. Se estaban quedando sin tiempo. Mirar fijamente la desventaja no haría nada. No era la primera vez que Izuku sentía que algo le superaba, pero sí era la primera vez que ni siquiera podía encontrar la superficie. Sentía que cada dirección en la que miraba no era más que agua fría y turbia que intentaba desorientarlo en un ciclón de confusión. Una parte de él quería dejar las decisiones difíciles, las dificultades, a los profesionales establecidos. A aquellos que ya habían demostrado su valía. Pero, una parte de él sabía que, pasar a lo que pasara, él, no, que cada uno en su partido terminaría en medio de todo esto. Así era como funcionaba su don. Además, eran héroes. Su trabajo era detener a los villanos. Y quizás lo más importante es que Itsuka estuvo involucrado en esto gracias a One for All. Cualquier sensación de elección que tuvieran era solo una ilusión. Las únicas opciones que tenían eran cómo lidiar con el conflicto que se avecinaba. Pero había muy poca información. ¿Problema? Izuku levantó la vista de su escritorio para ver a Shoko parada allí envuelta solo en una toalla de baño que normalmente sería lo suficientemente grande para una chica de su estatura, si no fuera por la gran cola de zorro esponjosa que sobresalía de su trasero que empujaba la toalla y exponía básicamente todos sus muslos. En realidad no, Izuku se encogió de hombros, se reclinó en su asiento y miró a Shoko una vez más. Era difícil creer lo lejos que había llegado. Parecía que habían pasado años desde que ella era ese chico insulso que se suponía que era su compañero de cuarto, y ahora ella era Shoko, alguien que realmente amaba abrazarlo y cuya posición favorita era que la levantaran y griega. Pensamientos realmente malos. Solo estoy aceptando mi propia impotencia. ¿Impotencia? Shoko inclinó la cabeza hacia un lado y sus orejas peludas se movieron. Ya me he sentido así antes. Pero, ¿por qué te sientes impotente? Bueno, es solo que... la persona con la que se supone que debemos luchar, ¿no? Es muy difícil luchar contra él, especialmente porque no podemos dejar que nos toque. Pero, incluso si es imposible, eso no significa que no puedas hacerlo, ¿no? Había algo muy simple en la forma en que Shoko dijo eso, una confianza que se derivaba de la lógica más simple. ¿Has hecho lo imposible antes, no? ¿Lo hice? Preguntó Izuku, parpadeando. Claro que salvó a Eri, y técnicamente murió y vivió para contarlo, pero eso no era realmente imposible, solo increíblemente difícil. Y entró en UA, lo que supuso que era técnicamente imposible con su don. Administrador de sistemas. Escuché eso. Izuku Midoriya. Es un cumplido. Administrador del sistema. Lo sé. Shoko asintió y se acercó a él, colocando su rodilla entre sus piernas y acercándose más a él. Le agarró la cara, su toalla cayó a un lado mientras lo miraba con sus ojos grises y azules. Lo has hecho. Me hiciste feliz. Algo que pensé que era imposible. Cada día que estoy contigo siento que todo es posible si trabajamos por ello. Así que, incluso si ahora parece imposible, sé que podrás hacerlo posible. Izuku se rió. A pesar de que había visto a todas esas chicas desnudas más de 100 veces y que la propia Shoko estaba desnuda con frecuencia en general, sus instintos de virgen nerviosos de larga data tenían la desagradable costumbre de activarse cuando se enfrentaba a alguien que era increíblemente atrevido. Y Shoko no era más que atrevida. Shoko, tú eres. Eres increíble, Izuku, dijo ella en voz baja, sus pechos presionando contra su pecho mientras él la sentía sentarse firmemente sobre él. Sé que estás trabajando tan duro como cualquiera de nosotros para estar listo para esta pelea, pero no pienses que solo confías en nosotros. Ya has hecho tantas cosas imposibles. Ella lo besó. Shoko lo besó. No fue el beso caliente y humeante que daba cada vez que estaba de humor, sino más bien un beso genuino que era lo suficientemente tierno como para hacer que su corazón se derritiera. Ella se apartó, sonriéndole, su desnudez no parecía ser erótica en absoluto, solo tierna.
Cómo hacerme enamorar y hacerme sentir amada. Como, hizo una pausa y levantó la mano. Itsuka, Nejire, Momo, Menu y tú, así que son, 5 veces. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres adorable? Mi hermana dice eso mucho últimamente. Lo mismo con su novia. Ah. Y Nejire y Momo también lo dicen mucho. Y tú también. Shoko se encogió de hombros y se echó el pelo hacia atrás. Pero significa mucho cuando lo dices tú, Izuku. Ella se puso de pie y lo besó una última vez antes de recoger su toalla. ¿Ahora, te sientes mejor? Izuku solo pudo asentir tontamente. Gracias, Shoko, realmente no sabía que necesitaba eso, pero gracias. Por todo. Bueno, Itsuka finalmente terminó de luchar por hoy, así que tú también deberías tomarte un descanso. ¿Se supone que trabajar tanto es malo, no? Shoko agarró su mano y lo levantó del asiento. Así que deberíamos disfrutar mientras podamos, ¿no? Naturalmente que lo hicieron. Capítulo 49. ¿Cómo fue que las cosas sucedieron así? Melissa presionó su espalda contra la calle mientras una banda de robots de patrulla se movía por las calles con precisión mecánica. Las luces rojas iluminaban todo mientras escaneaban sus alrededores. El brazalete que había logrado construir a toda prisa brilló en azul por un momento, bloqueando sus escáneres. Aún así, tenía que tener cuidado, la alimentación ocular aún podría atraparla si se volvía demasiado descarada. Ella necesitaba tener cuidado, al menos hasta que logró hacer una llamada. Agarrando fuerte su computadora portátil en sus manos, corrió a través de la calle en el momento en que estuvo convencida de que la costa estaba despejada. Miró hacia arriba, hacia las paredes omnipresentes que habían servido como su horizonte durante la mayor parte de su vida. Las chispas de la construcción, mientras los drones comenzaban a construir armas poderosas, iluminaban la luz del día que se desvanecía. Melissa llegó a la base de la torre central, el edificio más alto de toda la isla primero, que servía en parte como base de comunicaciones. Era por donde pasaban todas las señales que entraban o salían de la isla primero. Si había algún lugar, cualquier lugar en toda esta ciudad por el que todavía pudieran comunicarse, era aquí. Se mantuvo de espaldas a la pared mientras intentaba encontrar ese panel de acceso oculto que recordaba haber visto en algún momento. Era apenas una hendidura en la pared, una delgada grieta que la separaba de la esperanza. No había palanca y no tenía la identificación adecuada para acceder. Supongo que es a la antigua usanza, murmuró Melissa, dejando la computadora a un lado y sacando un láser que una de sus amigas había estado desarrollando. Lo comprobó 2 veces y comenzó el lento proceso de abrir el panel, con la esperanza de no dañar las entrañas con cada pequeño atajo. El panel se cayó en pedazos y entonces ella vio lo que había estado buscando. Punto de acceso. Sin perder un solo movimiento conectó su computadora y comenzó a escribir tan rápido como pudo. Su velocidad le provocó más errores de los que valía la pena, ya que intentaba hackear un sistema de seguridad que ya estaba comprometido. Había agujeros grandes. Entonces ella se conectó. Mensaje enviado. Esperanza. ¿Ya está hecho? Melissa jadeó, agarró su computadora portátil y se presionó contra la pared de la torre mientras lo miraba fijamente. Ese hombre que había causado todo esto. El hombre que había ocupado el lugar de Sam y había engañado a su padre para que construyera algo solo para él. Oh, no seas así. El hombre metió una mano en su bolsillo y extendió la otra hacia ella. Eres demasiado valiosa para que yo te haga daño, Melissa. Además, no estoy enfadado contigo. Sonrió desconcertantemente. Solo quiero saber si llamaste a Olmigs. Lo hice, dijo con un coraje que la sorprendió incluso a ella misma. Y él te va a detener. El hombre se rió. Oh, ciertamente espero que así sea. Ahora ven conmigo, querida Melissa, una vez que todo esto termine, incluso te permitiré tener cualquier don que quieras por interpretar también tu papel. No necesito ninguna peculiaridad. El hombre frunció el ceño. Le dolió la mejilla y cayó al suelo. Su computadora se rompió con el impacto. Oh, Dios mío, lo siento, solo recuerdo a tantos héroes exasperantes diciéndome eso justo antes de que los matara. Debes tener cuidado conmigo, Melissa, soy un hombre muy malo después de todo. La agarró con una mano enguantada y la levantó. Ella había visto lo que les había pasado a algunos de aquellos con fuertes peculiaridades cuando él les dio a conocer su postura por primera vez, la facilidad con la que los convirtió en un desastre sangriento al costado del camino antes de restaurarlos solo para poder tomar su peculiaridad. Ella observó con horror cómo él se quitaba el guante antes de tocarle la mejilla con un ligero toque. El dolor había desaparecido. No pasa nada.
Ahora vamos a asegurarnos de que tu padre esté debidamente motivado. Eres un monstruo. Dios mío, Melissa, dijo con una sonrisa fría. Me halagas. Hubo momentos en los que All Might era como una fuerza de la naturaleza. Una tormenta de furia que barría las calles de villanos y proporcionaba paz a su paso. Ahora esa fuerza bruta de la naturaleza estaba siendo contenida sin salida, ansiosa y lista para atacar a lo más cercano incluso por el más mínimo error. Fue un poco triste ver la voluntad de actuar combinada con el poder de actuar sin poder actuar. Por favor, tío Migs. La voz de Melissa Shield se escuchó por el altavoz. La señal de video la mostró en una habitación oscura, sus ojos manchados de lágrimas reflejaban la luz de su computadora. Sálvanos. Por favor. Niteye miró a All Might una última vez. Era la tercera vez que Mirai lo veía y solo podía adivinar cuántas veces lo había visto All Might. Pero cada vez la tormenta se volvía más y más oscura. Era solo cuestión de tiempo antes de que All Might decidiera actuar por su cuenta y despegar hacia la isla y necesitaban actuar antes de eso. Necesitaban actuar con todo su poder. Necesitaban tener un plan. Mirai se pellizcó la nariz y se subió las gafas mientras el resto de los héroes se dejaban llevar por la idea de que Island ya no era un lugar seguro. Y él consideró seriamente el momento de todo. Ahora no tenía ninguna duda. Esta era la cuenta regresiva de Dawn Foretold que estaba presente en el don de Izuku. O, más bien, la capacidad del don de percibir cuándo ocurriría el conflicto entre uno para todos y todos para uno. Y esa cuenta regresiva estaba llegando rápidamente a cero. ¿Qué pasaría si intentaba mantener esto en secreto para Izuku? ¿Quitarle el secreto a Itsuka y evitar que se acercara a All for One? ¿Eso los salvaría? ¿Eso los condenaría a todos? Había tantas opciones para considerar y falta de información. Si podía usar su don para obtener un poco más de información sobre la situación, incluso si el don de Izuku a menudo funcionaba en abierto desafío al propio don de Mirai, ¿valía la pena intentarlo? No. Pero no tuvieron tiempo para eso. Esto no fue solo una reunión. Este fue un consejo de guerra. Izuku, Itsuka, Momo, Nejire, Shoko e incluso Menu eran armas poderosas que podrían cambiar el rumbo de la próxima guerra a su favor. Nezu tocó su tableta y la pantalla pasó del video a una fotografía de Island tomada desde un avión. Esto fue hace un año. La imagen volvió a cambiar y volvió a mostrar la isla, pero ahora con grandes armas montadas en sus paredes. La imagen se almacenó en buffer y luego comenzó a reproducirse. Una de las armas emitía una luz brillante y el video mostraba a un hombre saltando del helicóptero, justo a tiempo de ver cómo el avión explotaba con un potente rayo y luego volvía hacia la isla. Otra luz brillante. Luego, el final. Eso fue hace menos de 8 horas, Nezu dejó escapar un suspiro. La isla ha quedado bajo el control de un villano, se ha cortado la comunicación con el mundo exterior y ha comenzado a convertir en armas sus sistemas de defensa. Va a ser un hueso duro de roer. Miruko, la heroína coneja, tamborileó con los dedos sobre el escritorio, con los ojos clavados en la pantalla. He estado en la isla primero antes, incluso intenté romper algunas cosas, pero ese lugar está construido de manera sólida y ni siquiera pude escapar de su tecnología de atadura de villanos. ¿Es por eso que ya no se te permite estar allí? Preguntó Ryukyu, el héroe dragón, y su rápida broma provocó varias sonrisas muy necesarias en el grupo. Miruko se sonrojó y luego miró a Ryukyu. Tienes suerte de ser tan lindo. All Might fue el único que no sonrió ante la broma. Se sentó allí, al final de la mesa, mientras la ira de la tormenta se hacía cada vez más oscura a medida que se alimentaba a sí misma. ¿Qué pasa con las otras naciones? Preguntó Gamorca. No somos los únicos que nos beneficiamos de Island. Estados Unidos está tratando de encontrar una respuesta en este momento, pero debido a la posición de la isla, estamos en una mejor posición que ellos para intentarlo, respondió Nezu con calma. La UE también brindará apoyo donde pueda, pero por ahora esto recae sobre nosotros. ¿Y qué pasa con los villanos? Shota Izawa se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa y las manos cruzadas para apoyarse la frente. ¿Sabemos quiénes son? All Might se puso de pie como un trueno, con las manos sobre la mesa mientras cada respiración que tomaba alimentaba la tormenta. Nada. Podía dominar una sala como un All Might enfadado. Después de unos momentos fulminantes, All Might habló. Su nombre es All for One, y él y su don son lo mismo. Tiene la habilidad de robar y dar dones. Pensé que lo había detenido una vez antes. Así que esto es un fracaso de mi parte. Mirai también se puso de pie. No iba a dejar que All Might peleara esta batalla solo.
All for One es increíblemente peligroso, como estoy seguro de que muchos de ustedes pueden haber adivinado. No solo su don es increíblemente peligroso, sino que no hay forma de saber cuántos otros dones tiene a su disposición. La última vez que All Might luchó contra él, casi lo matan. Y actualmente estamos al tanto de un don que tiene que lo hace aún más peligroso. Niteye tocó su tableta y sacó la foto policial de Chisaki. All for One le robó su don al jefe de la Yakuza conocido como Overhaul en su camino al Tártaro. Su don le permite rehacer cualquier cosa que toque, incluso con el más mínimo toque. Lo más potente que puede hacer es convertir a alguien en una mancha de sangre, pero también puede usarlo para mejorar las fortalezas de los demás y de él mismo. Además, puede usarlo para curar por completo cualquier herida que haya recibido. Esto solo lo haría imparable, pero no sabemos qué más podría tener en su haber. ¿Por qué nos enteramos ahora de que hay alguien tan peligroso?, rugió Endeavor, poniéndose de pie también con un gruñido malvado en su rostro mientras señalaba a All Might. «Esto es tu culpa, ¿no?» «Lo sé». La voz de All Might sacudió la habitación y provocó que las luces parpadearan por un momento. «Soy muy consciente de mis propios fracasos, Endeavor. Y voy a solucionar esto». El héroe más joven de la sala y el número 3 en las listas envió un ala roja entre All Might y Endeavor. El juego de culpas no va a ayudar a nadie. Ahora mismo tenemos que pensar en una forma de lidiar con esto. Una pluma golpeó la tableta de Nezu una vez más, y el video de los sistemas de defensa se reprodujo nuevamente. Probablemente soy la única cosa voladora que puede esquivar esos láseres, pero me ralentizaría si llevara una carga grande. Quizás pueda desactivar algunas de esas torretas el tiempo suficiente para permitirnos suficiente espacio para invadir, pero eso podría poner en peligro a mucha gente inocente. ¿Podría ser?, preguntó Aizawa. Mucha gente inocente ya está en peligro. Mira y parpadeó. Otra pieza del rompecabezas. ¿Puedes llevar a una persona contigo?, preguntó, tratando de no sonreír ante la situación. Aok señaló a All Might. Si lo llevo en brazos, me ralentizaría demasiado. Eraserea, por otro lado. Bien. Es más que suficiente. Mira y sacó una foto de Izuku. ¿Hablas en serio, él? Aizawa se encorvó en su silla. Sí, hablo en serio. Mira y se ajustó las gafas una vez más. Este es Izuku Midoriya y, como habrás adivinado por la reacción de Eraserea, tiene una peculiaridad un tanto inusual. Nezu resopló. Muchos de ustedes saben de las comidas especiales que puede cocinar, pero eso es en gran parte solo la tapadera de su don para simplificarle las cosas. Mira y hizo un gesto con la mano en dirección a algunas manos que se levantaron. Pero la habilidad más importante que tiene para esta misión es la capacidad de teletransportar a los miembros de su grupo a su ubicación. ¿Una fiesta?, preguntó Aux, levantando una ceja. ¿Algo así como un videojuego? En realidad sí, Mira ya sintió agradecida de que alguien entendiera la mitad de lo que iba a decir. Actualmente, Izuku tiene 5 miembros en su grupo. Comenzó a agregar imágenes de cada miembro junto a Izuku. Itsuka Kendo puede igualar a All Might en todo, excepto en la experiencia. Su enorme fuerza y su increíble resistencia la convierten en una apuesta segura para cualquier pelea contra un punto difícil. Además, es igualmente hábil para planificar las cosas. Momoya Oyorosu puede ser el miembro más importante de esta misión. Su don natural le permite crear cualquier objeto que necesite. Esto podría incluir fácilmente bombas lo suficientemente poderosas como para desactivar esas armas. Además, ha estado entrenando en sigilo y sabotaje, y con el don de Izuku mejorando cada parte de ella, no es alguien a quien se pueda subestimar. Edge Sota sintió rápidamente. De hecho, me impresionó lo que vi en el festival deportivo. Mira ya sintió y continuó, trayendo a la pantalla la imagen de Nejireado y haciendo que Aizawa gimiera, su cabeza golpeando la mesa a una velocidad récord. La siguiente es Nejireado. Una de las mejores estudiantes de la UAI en camino a graduarse. Incluso antes de estar involucrada con Izuku, ella era una de las mejores estudiantes, y sus habilidades solo han mejorado después de unirse al grupo de Izuku, aunque la mayoría de ellas son bastante poco convencionales. Oye, ¿esa es la chica que golpeó a un tipo empujándolo contra sus tetas?, preguntó Miruko, mirando hacia Ryukyu, quien tuvo la delicadeza de sonrojarse. Ryukyu dejó escapar un suspiro. Sí, ese sería Nejire, supongo que esa habilidad proviene del don de Izuku. Mira ya sintió, aunque no era muy consciente de que ella podía almacenar gente en su escote. La siguiente es Shoko Todoroki, la hija de Endeavor y otra potencia que Izuku puede invocar.
Originalmente era Shoto, pero pidió que el don de Izuku la convirtiera en una chica zorro. Ella es linda, agregó Miruko. De hecho, aunque iguala el poder bruto de Endeavor, también tiene un mayor control sobre su fuego y hielo, lo que le permite esculpir una amplia variedad de estructuras e incluso hacerlas ligeramente autónomas. Endeavor irradiaba una mezcla de orgullo y furia. Mirai se debatió sobre si sacar la foto de menú para hablar de ella, pero eso bien podría ser una invasión a la privacidad de Izuku. Además, ya se estaba proporcionando mucha información. Además, Izuku tiene acceso a una amplia variedad de elementos, uno de los cuales es un portapapeles, que le permite ingresar a lugares como si tuviera permitido hacerlo, aunque las acciones que puede realizar son limitadas. ¿Un portapapeles?, preguntó Aux. ¿Cómo? Su peculiaridad, lo llaman objeto mágico. Aux dejó escapar un suspiro y se rió. Objetos mágicos, sistema de grupos, mejoras, cambios de sexo, teletransportación, mejoras de comida. ¿Cuál es exactamente el don de este chico? Tonterías, gruñó Aizawa y se sentó de nuevo. Su don es una tontería. También es consciente y se llama Menú-chan. Hasta ahora ha demostrado la capacidad de resistirse a mi propio don como si nada, incluso podría resistirse al don de All for One también. Mirai asintió. Había podido luchar contra una droga que borraba sus peculiaridades con algo de ayuda, e incluso se había vuelto más fuerte debido a la terrible experiencia. Así que había una buena posibilidad. Entonces Tsukirke es una tontería, suena genial. Aunque Menú-chan es un nombre un poco extraño. Mirai se ajustó las gafas una última vez. En realidad, el nombre oficial que le vamos a dar a Tsukirke es Deus Ex Machina. Dios en la máquina. Ryukyu se recostó en su silla cruzándose de brazos. Suena bastante bien. Aún así, Endeavor se cruzó de brazos. ¿Hay alguna manera de que nos transporte a todos allí? Por ejemplo, uniéndonos a su grupo. Cuando hablé con Menú dijiste que probablemente no sería posible que hubiera un miembro adicional en el grupo dadas las reglas bajo las que funciona. Así que simplemente tendremos que... Mirai parpadeó. Y luego sonrió. En realidad, podría haber una manera de transportarlos a todos a la isla y en el momento en que Izuku toque tierra. Aunque podría ser un poco ortodoxo. ¿Qué parte de esto ha sido ortodoxa? Justo. Capítulo 50. Juzgar un libro por su portada era algo que Keigo intentaba evitar, pero se encontró haciendo exactamente eso mientras miraba a parte de la fuerza de operaciones especiales que Sir Niuteye había reunido. Parecían un grupo de adolescentes cachondos. Y era un buen juez de esto considerando que él era prácticamente un adolescente cachondo que pretendía tener 23 años. El chico solitario y la fuente de una peculiaridad que hacía que Aizawa quisiera arrancarse el pelo no era realmente el tipo de persona que pudiera destacarse ni nada. Pero, aparentemente, tenía más trucos bajo la manga que cualquiera de los otros 10 primeros. Keigo bostezó y golpeó el suelo con el pie para intentar mantenerse despierto. No era que estuviera cansado, era más bien que estaba aburrido, y probablemente estaría aburrido y cansado mientras volaba cientos de millas en medio del océano llevando a un niño de pelo verde. Aunque una parte de él estaba emocionada por lo que estaba por venir, otra parte estaba profundamente preocupada por esta misión. Nunca antes había atacado una fortaleza entera en una isla. Las dos chicas que caminaban al lado de Izuku eran unas bellezas de primera, aunque las reconoció como las chicas que estaban en la final del festival deportivo de primer año, así como por la sesión informativa de Niuteye. Momo Yaoyorozu era una mujer alta y de piernas largas con unos pechos enormes que en realidad parecían eclipsados por su belleza natural. Itsuka Kendo era como la versión más sexy del cliché de la amiga de la infancia que jamás haya existido. Estos pensamientos llevaron a Keigo a una conclusión sencilla. Izuku era un hijo de puta afortunado y tenía dos chicas más que eran 10 sólidos. Oye, Keigo hizo un gesto perezoso con la mano y estiró sus largas alas rojas por un momento. Asegúrate de que tu vejiga esté vacía, va a ser un vuelo largo. Eso provocó una respuesta de las chicas, pero Izuku simplemente se encogió de hombros. Estoy bien, Izuku dio un paso adelante y le ofreció la mano a Keigo. El chico parecía bastante bien formado para alguien que apenas había logrado pasar un semestre en la Universidad de Eos. Por otra parte, el chico pasó semanas de incógnito como chef de la Yakuza, así que tal vez maduró un poco durante eso. Es un placer conocerte, Aux. Bien, encantado de conocerte, no creo que haya conseguido tu nombre de héroe. Tomó la mano del chico y descubrió que era más áspera de lo que esperaba, una indicación vaga de que era un gran trabajador. Pero el chico también tenía un agarre fuerte.
Tenía una fuerza que su esbelta figura no mostraba. Izuku se encogió de hombros. Sinceramente, descarté a Izuku porque pensar en un buen nombre de héroe para lo que puedo hacer es realmente difícil. Menu-chan sugirió debilucho de nivel 2, resopló Itsuka, lo que provocó una mirada penetrante de Izuku que duró solo unos segundos hasta que Itsuka sacó la lengua. Ah, así que lo tenía envuelto alrededor de su dedo. Pero, ese realmente no es un buen nombre para él, prefiero aprendiz de todo. No, Keigo hizo un gesto con la mano. Eso es demasiado verboso, todo el mundo te llamará Jack. Necesitas algo que sea como máximo de una palabra, o algo así como, no sé, un haiku. ¿Un haiku? ¿Hay héroes que usan un haiku como nombre? Preguntó Momo, animándose ante la idea. De todos los presentes, ella parecía la más preparada para una misión de sigilo real, o al menos una misión de sigilo en algún tipo de videojuego. En ese momento llevaba lo que Keigo llamaría ropa sexy, ninja negro. Sí, se la conoce como la heroína que patrulla las calles de Kioto. Una mujer encantadora, con una manía relacionada con la pintura, a lo que no le gustaban los hombres. O al menos no le gustaba Keigo. Pero eso era normal, a él se le daba bien cabrear a la gente. Pero yo no soy poeta. Izuku sacudió la cabeza y agitó los brazos. Mira, eso no es importante, solo llámame Izuku por ahora, pensaré en un nombre de héroe eventualmente. De todos modos, en realidad tenemos un cronograma, ¿verdad? Solo un poquito, Keigo sonrió y miró su reloj. ¿Estás listo? ¿Trajiste el portapapeles? El tipo de pregunta que hice fue esa. Un portapapeles apareció en la mano de Izuku el tiempo justo para que Aux lo viera antes de que desapareciera. ¿Se suponía que debía hacer eso? Piel táctica práctica de Blactical, murmuró Izuku, y su atuendo pasó de ser ligeramente informal a algo que realmente pertenecía a una película de espías. Diablos, era casi como algo que James Bond usaría debajo de su traje. Había correas, bolsas, arneses y otras cosas que realmente le daban un aire de sigilo. De hecho, casi parecía difícil mirar a Izuku. Eraserhead tenía razón, la peculiaridad de este chico era una tontería. Momo sacó un conjunto de ropa similar que estaba cuidadosamente doblada en sus brazos. Si bien no podrás ponértelo tan fácilmente como Izuku, aún deberías poder beneficiarte de la bonificación de sigilo. Además, deberías poder comunicarte con Izuku sin ser detectado cuando tengas la capucha puesta. No me preguntes cómo funciona, es mágico. Keigo parpadeó y miró el mono. Alas. Una talla única para todos. Incluso alas. Magia. Keigo miró a Izuku y le dirigió una mirada torcida. ¿Por qué parece que todos están hartos de tu Kirk? Izuku lo miró directamente a los ojos y se encogió de hombros. Porque es una tontería e incluso la manifestación física de mi don no sabe qué diablos está pasando la mitad del tiempo. Como para demostrarlo, Izuku hizo aparecer en su mano una espátula dorada que agitó desesperadamente. Un momento después, una taza de té apareció en su mano. Ahora toma, bebe esto y lo siento si te convierte en una niña. La sustancia de nivel superior tiene algunos efectos extraños. Pero, le gustaba tener un pene. Keigo se quedó mirando la bebida caliente durante unos segundos. No parecía un brebaje de bruja ni nada por el estilo, solo parecía un té básico para zorras. Un té que podría darle un par de tetas a cambio de su polla. Aunque si el trato fuera equivalente, tendría unas tetas increíbles. ¿Qué hace? El rostro de Izuku reflejó el de Eraserhead por unos momentos antes de encogerse de hombros. Básicamente, te da una supercarga de resistencia y algunas otras mejoras menores hasta que te duermes, como visión nocturna, sentir que eres 2 pulgadas más alto, más 1 al daño, lo cual no tengo idea de lo que eso significa en realidad, y otras cosas. Es principalmente para ayudarte a llegar allí más rápido. ¿Y si me convierte en una chica, eso también se pasará? Keigo tomó la bebida y la olió por un momento. Olía a arándanos. Sí, probablemente un día o 2. Bueno, si eso ayudara a la misión. Keigo bebió de un trago la bebida e hizo una mueca al notar el fuerte sabor del licor por un breve segundo, pero cuando eructó, el regusto era como el del café. ¿Qué coño? Sí, el sabor también es aleatorio. Aún así, los efectos fueron instantáneos. Se sentía como si estuviera listo para explotar con energía, cada una de sus plumas parecía vibrar con fuerza. Honestamente, nunca se había sentido tan bien antes. Eructó de nuevo y colocó ambas manos sobre su pecho, esperando que sucediera. Después de un momento, nada sucedió. Seguía siendo un hombre. Está bien, bueno, vamos Izuku, tenemos un largo vuelo por delante.
Después de que se puso el traje de vuelo sigiloso, las chicas ayudaron a sujetar a Izuku al pecho de Keigo mediante una serie de broches y velcro. En cierto modo, se sentía como un canguro. Si ese canguro llevara a otro canguro de tamaño completo en su bolsa. Está bien. Izuku miró a dos de sus novias, una vez más, Keigo no pudo evitar pensar que este era un bastardo con suerte, y la saludó con la mano. Las veré en unas horas. Itsuka resopló. Amigo, estaremos hablando contigo todo el tiempo, solo asegúrate de que estés a salvo, ¿de acuerdo? No te preocupes, no tengo planes de morir. Otra vez. ¿Otra vez? Keigo parpadeó y luego negó con la cabeza. Bien, esa era una de las supuestas hazañas del niño, ¿no? No te preocupes. Conmigo cerca, no estaremos probando cuántas veces puedes regresar. Momo lo miró y, por la mirada muerta en sus ojos, era evidente que no tenía ninguna confianza en él. Lo cual era un poco insultante, considerando que era el héroe profesional número 3. Espera. ¿Qué demonios? ¿Se convirtió en un maldito personaje secundario en la historia de algún protagonista de anime genérico? ¿Qué demonios? No había manera de que él fuera el aldeano B. Esperar, ni siquiera era el aldeano B. Él era la parte trasera del maldito caballo. XXX. Amigo, 4 ojos. Soy Sir Newteye. Sí, eso es lo que dije. La pantalla que tenía el menú visible mostraba a la mujer de cabello azul reclinada en su silla y cruzando las piernas mientras tomaba un gran y desagradable sorbo de una gran jarra, de lo que fuera que estuviera bebiendo. Tienes que relajarte, carajo. Mirai echó un vistazo a la sala de control para ver toda la operación. Una pantalla grande mostraba la ubicación actual de Aokse y Izuku mientras volaban hacia la isla primero, y otra imagen mostraba el escenario de preparación de los héroes. Shoko, Momo e Itsuka estaban sirviendo algo de la comida de Izuku como si estuvieran en una fiesta, y con la forma en que las mejoras de comida podían restaurar a All Might a casi su mejor momento, parecía que iban a ser imparables. Pero, esto era All for One y una isla diseñada para poder detener a cualquier villano, o en este caso, a cualquier héroe. Y quién sabía qué más habría en esa isla a estas alturas. Ahora que lo pienso, Mirai siguió el consejo de Izuku y simplemente ignoró a Menú cuando se mostraba arrogante y, en cambio, comenzó a escribir frenéticamente en el teclado más cercano. Estaba revisando los informes policiales, los registros de actividad de los héroes, todo lo que podía. Los crímenes cometidos por villanos han disminuido drásticamente en los últimos días. Menú. Mirai miró hacia la cámara web. La mujer dejó de lado su expresión sarcástica y se puso seria. Dile a Izuku que habrá muchos más villanos de los que pensábamos en la isla primero. La chica gimió y se llevó la mano a la cabeza. Por supuesto que los hay, no habría una incursión sin monstruos basura. Maldita sea. Está bien, no estoy segura de qué podemos hacer al respecto, pero Izuku lo sabe ahora. La comunicación instantánea impecable que representaba la peculiaridad de Izuku era una ventaja en sí misma. No había riesgo de que la señal se atrapara, no había demoras y no había preocupaciones por perder la señal. ¿A qué distancia están?, preguntó Mirai, mirando hacia el lugar de preparación una vez más. Algunos de los héroes habían sido víctimas de los efectos aleatorios de la comida de Izuku, algunos se estaban adaptando bien. Otros, como el héroe dragón Ryukyu, estaban teniendo problemas para adaptarse al hecho de que ahora podía simplemente exhalar relámpagos. Y Miruko estaba realmente confundida por el hecho de que ella era una mujer gato conejo en lugar de solo una mujer conejo. Dentro de una hora aproximadamente, respondió Menú con calma. ¿Y la cuenta regresiva?, preguntó Nezu desde su silla. 16 horas y 31 minutos. Menú se deslizó hacia abajo en su silla y los miró con tristes ojos rojos. Y todavía no tengo idea de qué diablos sucede cuando llega a cero. Mirai asintió. Hagamos todo lo posible para evitar descubrirlo. El hecho de que Aizawa disfrutara de su sushi con sabor a burrito, o los beneficios que le daba a su resistencia, o incluso el hecho de que sus ojos se sintieran increíbles, no había sequedad y no sentía que necesitara una siesta, no restaría nada al hecho de que todo esto era una tontería. Pero, al menos podía admitir que era una buena tontería. Bueno, al menos la mayor parte eran buenas tonterías. Aún así, ser mujer era un poco extraño, pero al mismo tiempo, su cuerpo se sentía bastante bien. Era ser. Miró a Emi, que ahora tenía la cabeza llena de pelo rojo. Vaya, le quedaba bien. ¿Qué demonios? Aizawa sonrió levemente. Tal vez ser mujer no fuera tan malo si. ¿Cómo diablos estás más buena como chica? No importa, continuará.